Hola, hola, estamos de regreso en el curso de precálculo. Hoy toca ver lo que es el valor absoluto, algo muy sencillo. Para este tema necesitamos eh, recordar o aprender una nueva herramienta, la cual pues va a ser la notación de desigualdad. Ya sabes, menor que, menor igual que, mayor igual que. Cosas sencillas, nada del otro mundo. Ya debes de haber visto esto o mira, no es nada del otro mundo. ¿Cómo se utilizan? Te voy a poner ejemplos muy sencillo. Prácticamente los símbolos te están diciendo, por ejemplo, el primero te está diciendo que el número que está a la izquierda es menor que el número que está a la derecha de este signo. Lo mismo pasa con los siguientes, pero ya con su respectivo significado. Mira, con ejemplos. Se ve más fácil con ejemplos. 2 es menor que 3. 12 es menor que 341. 78 menor que 79. 4 es mayor que 1, 0 mayor que menos 100.000 y 90 mayor que 10. Nada del otro mundo, ¿ya lo ves? Bueno, ahora sí vamos con lo que va del video. En esta ocasión el video va a ser súper cortito porque el tema es súper fácil. Va del valor absoluto. Primero vamos a dar una definición un poco intuitiva, eso sí, incompleta, pero nos va a servir para asimilar la definición entre comillas formal. ¿Cómo vamos a definir por lo mientras al valor absoluto? Pues lo vamos a definir como la distancia o número de unidades entre dos puntos cualesquiera. Vamos a imaginarnos que estamos en la recta real. Imaginemos que esta es nuestra recta real. Esta que es la representación gráfica de todos los números reales. Solo que aquí no están marcados los números reales. Vamos a tener en cuenta nuestro origen. Y vamos a marcar un punto A, que no sabemos a cuánto está de distancia del origen, pero está a su derecha. Y un punto B, que está aún más a la derecha. El valor absoluto, en este caso, va a ser la distancia que separe a A de B. Es decir, el número de unidades que está entre ellos. Como lo vimos en el video de los números reales, cuando los definimos por primera vez, pues vemos que todo número positivo tiene su inverso negativo. Es decir, que si existe el número A, también tiene que existir el número menos A. Y cuando definimos la recta real, vimos que cuando un número es negativo, significa simplemente que está a la izquierda del origen. Entonces, este número A y este número B lo podemos identificar, bueno, lo podemos ubicar al lado izquierdo del origen. Es decir, ubicar sus números negativos. Y es importante que te des cuenta que la distancia es exactamente la misma, mira. Es la misma distancia. Y lo que realmente nos importa aquí es este dato. ¿Cuántas unidades va a medir esta distancia? Sí, ya sabemos que es igual, pero ¿cuántas unidades va a medir? Por lo que acabo de decir anteriormente, la distancia entre el punto A y el punto B va a ser la misma que la distancia entre el punto menos A y el punto menos B. Para resumir esto con simbología, es de la siguiente forma, mira. Entre paréntesis van a ir los puntos que queremos sacar la distancia entre ellos, separados por una coma. En el primer caso tenemos A, B, el punto A al punto B. Esta D, que encierra entre paréntesis también a los dos puntos, nos quiere decir que lo que buscamos es la distancia. La distancia del punto A al punto B es la misma que la distancia del punto menos A al punto menos B. También cabe aclarar que la distancia del punto A al punto B es exactamente la misma que la distancia del punto B al punto A. Pero bueno, ¿cómo vamos a sacar esta distancia? Aquí sabemos que pues el número B tiene que ser más grande que el número A, está más a la derecha. ¿Y cómo sacamos esta diferencia de unidades? Pues con una resta. Una resta nos dice que cuántas unidades hay de separación o cuántas unidades hay de diferencia entre dos números. Por ejemplo, si le diéramos valores a esto, un valor arbitrario, B vale 10 y A vale 3, para saber qué distancia hay entre esos dos números o cuántas unidades hay entre esos dos números, hacemos una resta.
10 menos 3. Entonces, la distancia de A a B la podemos representar como una resta. B menos A. En este caso porque sabemos que B es mayor que A. Haciendo la resta, 10 menos 3, volviendo al ejemplo que le damos los valores, nos va a dar 7. Y es que entre el 3 y el número 10 tenemos una distancia, una separación de 7 unidades. Y esto es un número positivo. Y cuadra muy bien con lo que habíamos deducido la vez pasada, que todas las distancias tienen que ser unidades positivas. Pero si recuerdas que te acabo de decir que es la misma la distancia del punto A al punto B, que la distancia del punto B al punto A, entonces estamos en todo el derecho de al número 3 restarle el número 10 para sacar la diferencia. Pero, tenemos un pequeño problema. El número que nos da como resultado es un número negativo. Y las distancias deben de ser unidades positivas siempre. Pero es que está extraño. Digo, no rompimos ninguna regla, tiene todo el sentido del mundo. Y también hay un pequeño detalle que quiero que te des cuenta. Que sigue siendo el mismo número, 7 menos 7, solamente que cambia el signo. Uno es positivo y el otro es negativo. Y lo mismo pasa con cualquier otra resta. Es decir, tenemos, por ejemplo, 5 vale un punto y el otro punto vale 2. La distancia entre ellos es una resta. 5 menos 2 es 3. Pero si tomamos al revés el concepto, al número 2 le restamos el número 5, nos va a dar como resultado menos 3. El mismo número, pero con el signo contrario. Aquí ya comienza a haber algo que se asoma. Y pues como queremos distancias, realmente queremos que pues este número siempre sea positivo. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos esta referencia? Digo, aquí sabemos que el B es mayor que el A porque está más a la derecha. Pero si no tuviéramos esta referencia, ¿cómo sabríamos qué número restarle a qué otro? Es decir, ¿cómo sabríamos que al número B le tenemos que restar el número A? Esto es cuando hay variables, porque te digo, cuando ya hay números, en este caso 10 y 3, sabemos que al 10 le tenemos que restar el 3 para que nos dé un número positivo. Pero si no sabemos cuánto valen estos números, ¿cómo sabemos cuál restarle a cuál? Si le restamos pues accidentalmente el número mayor al número menor, nos va a dar un número negativo y no queremos esto. Así que nos vamos a sacar una regla, un poquito de nuestro sombrero mágico. Vamos a inventarnos una regla. Y es que sin importar cómo sea la resta, es decir, sin importar a qué número le restemos el otro número, nos dé un número positivo. Entonces tenemos que hacer que esta resta de 3 menos 10 nos dé un número positivo, es decir, nos dé 7. Y es totalmente válido el que nos inventemos esta regla, nada nos lo impide. Así que digamos que todas las restas, pues para sacar una distancia, en este caso para obtener un valor absoluto, que todas estas restas, sin importar cuál sea el orden de la resta, nos dé un número positivo. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que tenemos que diferenciar que vamos a hacer este procedimiento a una resta normal, porque si queremos hacer una resta normal, nos va a cambiar el signo del número nada más porque sí. Entonces vamos a marcar esta operación, esta regla, la vamos a diferenciar. Mira, A menos B nos va a dar un número positivo siempre y cuando B sea menor que A. Pero si nos inventamos la regla, porque te digo, no sabemos a ciencia cierta que B es mayor o menor que A. Entonces nos vamos a inventar una regla que simplemente cambie el signo del número a positivo si es que es negativo, o lo deje tal cual si el resultado es positivo, para que no importe el orden de la resta, porque como ya vimos, el número sigue siendo el mismo, simplemente lo que cambia es el signo. Entonces nos interesa diferenciar esta regla, y lo vamos a hacer pues encerrando la resta entre estas dos barras. Sabemos ahora que cuando está una resta encerrada en estas dos barras, si el
resultado es negativo, simplemente lo pasamos a positivo para que sea una distancia válida, y si es positivo lo deje tal cual. Entonces aquí ya no va a importar el orden de la resta, nos va a dar el mismo resultado, por lo que estoy totalmente, tengo el permiso total de decir que la resta de a menos b va a ser igual a la resta de b menos a cuando están estas barras a los lados, es decir, cuando estamos sacando el valor absoluto. Esto nos va a dar un número positivo como resultado. Y es que es así. El valor absoluto es un número positivo siempre porque es una distancia. Quiero que quede claro esto, es una distancia. Entonces, la distancia de a b la podemos representar como el valor absoluto de a menos b o el valor absoluto de b menos a. Lo mismo sucede con la distancia que está en verde, la distancia del punto menos a al punto menos b. Esto es igual a menos a menos menos b o menos b menos menos a. Que por leyes de los signos sabemos que esto es igual a menos a más b y menos b más a. Que si reordenamos y el número positivo lo ponemos al principio, queda de la siguiente forma. Y vemos que las igualdades se cumplen. Entonces ya es otro punto que nos dice que la distancia de a b es la misma que la distancia de menos a menos b. Y mira, esto es el valor absoluto. Cuando tenemos estas barritas, pues en una resta o en una suma, nos va a dar como resultado un número positivo. Y ese número positivo va a representar la distancia o el número de unidades que hay entre dos puntos. Y esto sirve para cualquier punto. Es más, uno de los dos puntos puede ser el origen. Nos ubicamos una vez más en la recta real. Tenemos el origen y tenemos un punto X. No sabemos cuánto vale, pero está a la derecha. Entonces, para sacar la distancia entre estos dos puntos, pues ya sabemos cómo. No sabemos si restándole uno al otro va a ser positivo o negativo. Entonces, utilizamos el valor absoluto. La distancia esta, necesitamos saber cuántas unidades mide, obviamente. Y lo vamos a sacar esta distancia con la fórmula que acabamos de aprender. El valor absoluto de x menos 0, que es el punto del inicio, o de 0 menos x. Y da la casualidad que a cualquier número que le restes o le sumes 0, va a seguir siendo el mismo número. Acuérdate, el 0 es la identidad aditiva, deja el número tal cual. Entonces, x menos 0 es lo mismo que x, y 0 menos x es lo mismo que menos x, o x negativa. Entonces los valores absolutos se transforman así. Y ¡ay, mira! El valor absoluto de un número positivo es el mismo que el de su negativo. Un ejemplo, el valor absoluto de 5 es el mismo que el valor absoluto de menos 5. Están a 5 unidades de distancia del origen. Solamente que uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Cuando nos dicen, ¿cuál es el valor absoluto de 5? O ¿cuál es el valor absoluto de 26? Lo que realmente nos está preguntando, o lo que nos quieren preguntar, es cuántas unidades o qué distancia hay entre el 5 y el origen, o el 26 y el origen. O menos 5 y el origen, o 26 y el origen. Cuando es el valor absoluto de un solo número, es el caso especial de que tenemos dos puntos y uno de esos puntos es el origen. Ya ves, no es complicado, es muy sencillo. Por lo que acabamos de ver ahorita, pues sabemos que esta igualdad es cierta. La distancia del punto A al punto B es la misma que la distancia del punto B al punto A. Leído de otra forma, el valor absoluto de A menos B es el mismo que el valor absoluto de B menos A. Y pues ahora sí ya toca la definición formal. Porque te dije que esta era una definición intuitiva. Un poco, pues, no generalizada. Y vas a decir, ¿por qué? Si es totalmente correcta o ¿a poco está mal? No, no está mal. De hecho, esta definición que te acabo de dar es correcta. Pero para el caso especial de dos números o uno. Pero, mira, tenemos esta igualdad y pues así por mis huevos de repente puedo sacar que A sea igual a la suma de varios números. Y si sustituyo ese valor aquí, ¿cómo lo podemos interpretar?
no podemos interpretarlo como la distancia entre dos puntos, porque ya tenemos varios números. El procedimiento sigue siendo el mismo, realizas las sumas, las restas, y si es un número negativo lo pasas a positivo, si es positivo lo dejas tal cual. Pero ya no lo podemos interpretar como la distancia o número de unidades entre dos puntos, porque ya hay más. Es por eso que necesitamos dar una definición más general. Esta definición es correcta, como ya te dije, para casos de dos puntos pues, diferentes únicamente. Para dos o más puntos, o en general para saber qué es el valor absoluto, está la siguiente. Y es que el valor absoluto va a ser el número real, A, y en este caso es real porque estamos viendo los números reales, estamos estudiando los números reales. Ya te dije que más adelante, al final del curso, vamos a hablar sobre los números imaginarios, complejos en general. Pero ahorita números reales. Entonces, el valor absoluto de un número real, A, va a ser pues denotado, va a ser representado como esta letra, este número A encerrado entre estas dos barritas. Este valor absoluto va a ser este número que cumpla con las siguientes dos condiciones. Número 1. Si el número A es positivo, es decir, es igual a 0 o mayor que 0, el valor absoluto de A va a ser A. Y es que pues este número ya es positivo, ya puede representar una distancia, se queda tal cual. Si el número A es menor que 0, es decir, negativo, entonces el valor absoluto de A va a ser igual a menos A. Si nos están diciendo que A es negativo, pues sabemos por las leyes de los signos que menos A, negativo por negativo, nos va a dar un número positivo como resultado. Y este ya puede representar una distancia. Y pues prácticamente esto es el valor absoluto. Va a ser aquel número que cumpla con alguna de estas dos condiciones o las dos. ¿Ok? Perdón, no puede cumplir las dos al mismo tiempo, pero alguna de estas dos condiciones tiene que cumplirla. Entonces, pues esto es valor absoluto. Te lo dije, un video súper corto, muy rápido. Los ejercicios de repaso te los voy a dejar en un momento. Aquí tenemos la igualdad que ya habíamos demostrado. El valor absoluto de A es el mismo que el valor absoluto de menos A. Mira, estos son los ejercicios de repaso. Muy sencillos. Y pues te los dejo si gustas hacerlos. Qué bien. Y sin nada más que agregar, si te gusta el contenido, nos apoyarás mucho compartiendo y suscribiéndote al canal. La técnica al servicio de la patria. Hasta la próxima. Adiós.